Hola, mis estimados videoyentes. En esta ocasión, después de muchos días sin venir a grabar, desde el año pasado, hoy es día 9 de enero del 2022. Después de, insisto, varios días, desde el año pasado, pues, que grabé el último video, y que no tuvo una buena recepción, no ha tenido una buena acogida. Los dos últimos videos que he grabado han sido realmente, pues, menospreciados, ¿no? O tal vez justipreciados, no lo sé. Pero ahora vengo a grabar sobre un tema. Ya no voy a leer porque me parece que no gusta la forma en que leo, los textos que leo, ¿no? Tal vez. El caso es que ahora quiero tocar un tema que me parece importante, un tema que tiene que ver con una forma de concebir las interacciones sociales y en general a la sociedad misma, ¿no? Y el tema es el darwinismo social. Hace muchos años se discutía, ignoro si se siga discutiendo en el ámbito académico, en las universidades, particularmente en las carreras donde se estudian ciencias sociales, sociología, antropología, ciencia política, etcétera, etcétera. Se discutía mucho sobre el darwinismo social y se discutía desde una postura en contra del darwinismo social. Evidentemente este término darwinismo social hace referencia a las concepciones darwinianas acerca de la evolución de las especies. Recuerden que Darwin se hizo famoso, pues, y es célebre precisamente porque él postula y estudia una verdad científica que se ha quedado, pues, ya a lo largo de casi 200 años como la gran explicación de por qué hay tanta diversidad en el ámbito biológico, es decir, entre los seres vivos. ¿Por qué somos tan diversos? Y en algunos casos, ¿por qué somos tan complejos, ¿no? El organismo humano, el ser humano como entidad biológica es sumamente complejo, una maquinaria orgánica sofisticada, por decirlo de alguna manera, un sistema orgánico muy sofisticado. Pero hay otros animalitos y plantas que también tienen una serie de complejidades. Pienso, por ejemplo, en el pulpo, en el calamar, que son verdaderamente un misterio para la propia ciencia, ¿no? Pero ¿qué dijo Darwin así en una breve y sencilla, espero que sea didáctica, síntesis? Mucho se ha especulado, se ha atribuido que Darwin dijo que en la evolución de las especies sobrevive el más fuerte. Y esto no es así, porque Darwin, hasta donde yo he leído y hasta donde yo he estudiado las cosas, nunca planteó la sobrevivencia del más fuerte, sino la sobrevivencia del más apto. Y yo no sé si es un problema de traducción al español, o así lo escribió Darwin, haciendo referencia al individuo, del más apto, cuando en realidad a lo que se refiere es a las colectividades de distintas especies animales. ¿Cómo es que una especie da origen a otra? Y una especie da origen a una especie un tanto diferente y sobrevivirá la especie que mejor se adapte al medio ambiente. Este término medio ambiente, pues también hay quien lo ha calificado como un pleonasmo, ¿no? Porque finalmente el ambiente es un medio y el medio es un ambiente, ¿no? Es decir, el entorno, lo que nos rodea, ¿no? Con todos los factores que implican hablar del medio, ¿no? El medio físico, el medio natural, el medio orgánico, el medio zoológico, el medio botánico, ¿no? Es decir, es donde, idealmente hablando, tú estás en medio de eso,
¿no? Tú o tu grupo, tu sociedad, ¿no? En fin, el asunto es la adaptación al medio. Creo que esta noción cualquiera la puede entender, ¿no? ¿Qué es el medio y en qué consiste adaptarse? Por ahí también se ha dicho que el ser humano no se adapta al medio, sino que transforma este medio. Al menos el medio inmediato, el entorno inmediato que rodea a la sociedad humana, sí ha sido transformado a lo largo de muchos miles de años para construir un ambiente diferente, un ambiente llamado sociedad, ¿no? Entonces, si bien en el mundo natural sí imperan algunas leyes que fueron señaladas por Darwin y que derivan en esta máxima de la sobrevivencia del más apto, el que se adapta mejor a ese entorno. Pero resulta que en el entorno humano, que es el entorno social, construido por los seres humanos, ya con una intencionalidad y con una finalidad, ¿no? La finalidad es procurar la vida de la especie humana, por lo tanto de sus individuos, ¿no? Bueno, entonces ha habido en la historia grandes teóricos, ¿no? de la sociedad. Estoy pensando en Herbert Spencer, por ejemplo, o en el mismo Augusto Comte, el fundador de la sociología, ¿no? Que de alguna manera trasladan esta idea de la evolución de las especies a la sociedad misma, en el entendido de que dentro de la sociedad humana también hay competencia, así como hay competencia en el reino animal. Voy a hablar del reino animal porque nosotros somos animales, finalmente, somos un organismo, ¿no? Que está animado. Algunos dicen que tiene alma. Ok, vamos a decir que sí, que tiene alma y que tiene espíritu. Yo diría que simplemente tiene funciones neurológicas superiores a los de los demás animales, y a eso algunos le han dado en llamar alma o espíritu. Si ustedes creen en el alma y el espíritu, pues piensen que de alguna manera esta es una cualidad meramente humana, ¿no? Yo insisto en que creo que el alma y el espíritu no es más que una expresión que se le dio a las capacidades neurológicas superiores del ser humano. Entre ellas está, por supuesto, la inteligencia, pero también está la comunicación a través de la lengua, a través del lenguaje, a través del habla, ahora también de la escritura, y de muchos otros sistemas simbólicos que nos sirven para comunicarnos, ¿no? El sistema binario, por ejemplo, que está presente en todos los ámbitos, en todos los aparatos, en todos los dispositivos electrónicos computarizados, ¿no? Pues ahí es donde se expresa nuestro espíritu, ¿no? Nuestra alma, nuestros sentimientos que no son los mismos que los que pueden tener los otros animales, incluso los animales más humanizados o socializados por el hombre, que viven en el ámbito humano. Estoy hablando de todos los animales domésticos, desde nuestras muy queridas mascotas, ¿no? Hasta los hatos de ganado o las granjas piscícolas, que son animales que ya están en un medio que el ser humano les ha construido, evidentemente también para, pues, comérselos, ¿no? O bien para que nos hagan compañía, ¿no? O para que nos sirvan de transporte. Estoy pensando en los caballos, en los bueyes, ¿no? En fin. Entonces decía yo que algunos, incluso sociólogos connotados, y por supuesto muchas personas que medio se acercan o se acercan incipientemente a las ciencias sociales, pues tratan de entender el desarrollo humano como un proceso evolutivo. Y ojo, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la evolución, tal como lo han venido trabajando los cientistas de la naturaleza, en particular de los seres vivos, es un fenómeno de transformaciones azarosas,
Es decir, parece que no están determinadas por nada en particular, sino por una multiplicidad de factores que hacen que los seres vivos muten, que tengan mutaciones. Esta noción se ha hecho ya más conocida ahora que tenemos la pandemia, porque pues el virus original del SARS-CoV-2 pues ya ha tenido distintas formas de evolucionar, es decir, cambia su mensaje genético y de un organismo, bueno, si es que es un organismo, el SARS-CoV-2, estos virus, pues tiene una mutación de tal manera que cambia, ¿no? La siguiente generación, voy a hablar de un caso de mutación, así en forma teórica, hay un virus que se mete al organismo humano, que infecta algunas células, particularmente las células de los tejidos respiratorios, desde los superiores, los medios y los profundos, que son básicamente los pulmones, pues este virus se mete a las células de esos tejidos. Para meterse tiene que clavar una espícula, le llaman, es una espina pues, donde se adhiere a la célula y se mete en la célula, y dentro de la célula es que se reproduce. Esta es una cualidad de los virus, ¿no? Y claro, algunos tienen efectos brutales, mortales en los seres humanos. El SARS-CoV-2 es uno de ellos, pero ha tenido mutaciones que han dado origen a otras variantes del mismo virus. Es el mismo virus con distintas variantes. Hoy está muy de moda el Omicron, porque se encontró que el Omicron asustó mucho al principio, porque se tenía la certeza de que se transmitía con mucha mayor facilidad que las variantes anteriores, la alfa, la beta, la gamma y sobre todo la delta, que fue la que de pronto empezó a predominar en el mundo entero. Pues resulta que el Omicron sí proviene de la variante delta, que lo hace mucho más fácil de ser transmitido, pero que resulta que no provoca tanto daño a la salud como las variantes anteriores. Entonces, Omicron es muy contagioso, es altamente contagioso, pero es poco virulento, es decir, provoca mucho menos daños orgánicos. Tanto así que hoy tenemos las estadísticas de que hay un repunte en el mundo entero de los contagios, pero no hay el mismo nivel de hospitalizaciones. Las hospitalizaciones siguen a niveles muy bajos y las defunciones también en el mundo entero. Entonces, esto ha hecho pensar a algunos científicos, virólogos, epidemiólogos, especialistas en salud pública, que es probable que el Omicron sea ya el anuncio del final de la pandemia. ¿Por qué? Porque si todos los SARS-CoV-2, todos los virus del COVID, mutan hacia Omicron, pues tendremos enfermedades muy leves cada vez que nos contagie el Omicron. Y es probable que este virus, esta variante del virus Omicron, sea más apta que las otras variantes, que la variante Delta y las variantes anteriores, para reproducirse y predominar en el universo del SARS-CoV-2. Si esto es así, entonces el virus va a dejar de ser mortal, va a dejar de producir enfermedades graves y por lo tanto ya no será una pandemia tan terrible como la que tenemos ahora. Va a ser una pandemia como la que ya tenemos también a pandemias como por ejemplo la influenza, como por ejemplo la gripe estacional, ¿no? Que sí, te pega, te sientes mal, te da calentura, se te irritan las mucosas nasales y por lo tanto hay flujo de moco, catarro pues que le llamamos, y hay dolor de garganta. Hasta allí llegan las afecciones de Omicron. Ya no bajan a nivel de la laringe y mucho menos a nivel de los pulmones. Ya no daña los pulmones, por lo tanto, ya no mata, ¿no? Bueno, este es el ejemplo, ¿no?, de cómo
está funcionando este proceso evolutivo. ¿Cómo funciona la evolución? Hay un organismo o un conjunto de organismos, pues, ¿no? De determinada especie. Vamos a pensar en los homínidos, ¿no? Se los platico rápidamente cuáles son los grandes hitos de los homínidos según lo ha estudiado la paleontología. Como por ejemplo, desde el Australopiteco, que fue el primer homínido o el más antiguo que se encontró allá por los finales de los años 60, y se encontró que era un organismo entre simio, chango, que le dicen, son simios, ¿no? Les voy a decir la diferencia entre el mono o chango y el simio, es que el simio sí puede erguirse, sí puede caminar en dos patas, aunque sea en tramos cortos, tiene una capacidad craneana grande, son cabezones para que quepa un cerebro grande también y por lo tanto más poderoso, ¿no? Pero estos homínidos, este homínido, el Australopiteco, estaba cubierto de pelos y tenía muchos rasgos parecidos a los de los monos, a los de los simios. No tenían cola, por supuesto, ya los simios ya no tienen cola, ¿no? ¿Cuáles son los simios? El gorila, el orangután, el chimpancé, el bonobo. Párenle de contar. Y son genéticamente los más cercanos al ser humano, ¿no? En particular el bonobo, más que el chimpancé, el bonobo. Y hasta las conductas son muy parecidas a las conductas del ser humano en un estado de salvajismo, en un estado de no civilización, pues, ¿no? Claro que nosotros nos comparamos ahora en nuestra conducta con lo que hacen los simios, ya sean los chimpancés, los bonobos, los gorilas o los orangutanes, y diremos, no, pues somos muy diferentes, ¿no? Vivimos de formas muy distintas, sí, claro, pero el 98%, más del 98% de nuestro mensaje genético, de nuestro ADN, es idéntico al de los otros simios, en particular al chimpancé y al bonobo. Más del 98% de ADN idéntico, ¿no? La gran diferencia está en ese 1,5% más o menos, que ya es una cualidad humana diferente. Y vean, esta pequeña diferencia a nivel genético ha hecho enormes diferencias a nivel de el comportamiento de la especie, ¿no? Y por eso es que nos hemos convertido en los peores y los más temibles depredadores. No solo nos hemos adaptado al ambiente, logramos adaptar al ambiente a nuestras necesidades. Y esto nos está metiendo ya en una carrera verdaderamente suicida. El deterioro del ambiente, del medio ambiente, por efecto de la acción humana, ya es terrible. Estamos a punto de un colapso, de un apocalipsis. Y bueno, algunos lo ven muy bien, ¿no? Dicen, pues sí, así es, ¿no? El ser humano a eso vino, ¿no? A transformar el medio ambiente, a comerse todas las especies animales y vegetales y de hongos que se puedan encontrar. El reino de los hongos es un reino diferente, ¿no? Al de las plantas, digamos, ¿no? Los hongos no son una planta. En fin, el caso pues es que sí, muchos están convencidos de que el ser humano para eso existe, ¿no? Otros creo que más de avanzada, ¿no? Hoy dirían más progresistas, que también hay que ponerle unas comillas a ese término de progresismo, pero los que tienen un pensamiento más justo, más de avanzada, dicen, no, debemos delimitar las acciones que están dañando el medio ambiente, porque si seguimos dañando el medio ambiente, no solo vamos a acabar con el ambiente, vamos a acabar con nosotros mismos, ¿no? Y claro, esto es, digamos, contrastando un poco lo que pasa entre la naturaleza, el reino de natura, ¿no? Que es el reino sin los humanos, y el reino de la cultura, que es el medio ambiente que los seres humanos hemos creado para vivir en él, ¿sí? Esa es una primera definición de cultura, una primera aproximación. Cultura y natura son los medios ambientes
que predominan en este planeta. Evidentemente, si el ser humano no existe, la cultura no existe. Entonces, pues sí, este medio ambiente que hemos construido es el que ha estado deteriorando al ambiente natural, a la naturaleza, a los ecosistemas, pues, ¿no? A los biomas que se les llama. Ahora, ya adentrándonos en el medio ambiente natural, en el medio ambiente cultural, es decir, en la sociedad, pues claro, desde muy al principio del desarrollo histórico de la humanidad, las sociedades se dividieron en clases. Y no es que se hayan dividido así, que de un lado están otros y de otro lado están otros, no, todos estamos revueltos, ¿no? Pero aquí ya hay cuestiones como el estatus, como el prestigio, como el poder, como la obediencia, como la política. Entonces, si bien en los tiempos prehistóricos, con el hombre primitivo, los cavernícolas, para decirles así, sí existía un grupo dominante, y era dominante porque era el más fuerte, y convivía con otro grupo también dominante, los viejos. Los viejos evidentemente ya no eran los hombres fuertes, pero eran los que tenían la mayor experiencia y por lo tanto los mayores conocimientos. Entonces, juntos, los viejos o los sabios, por decirle de alguna manera, su característica era la sabiduría, o los expertos, pues, los que tenían experiencia, se juntaban con los fuertes para dominar. Pero la dominación no era gratuita, no eran las ganas de ser poderoso y de yo soy aquel y yo las puedo, no. No, la dominación era para racionalizar los escasos recursos que había. Se tenía poco acceso y difícil acceso a los alimentos. Ya sea que fueran recolectores o agricultores de alimento vegetal, de alimento de plantitas, pues, ¿no? O cazadores, es decir, buscadores de alimento animal, que es el más preciado, el que más calorías te da, y que también contribuye a tu desarrollo muscular, a tu desarrollo óseo, ¿no? Sin demeritar al alimento vegetal, porque también hay combinaciones y plantas que pueden aportar proteínas, calorías y distintos nutrientes para los distintos tejidos del cuerpo humano. Pero también el abrigo, ¿no? ¿Cómo te abrigas en un ambiente, en un clima hostil? Porque es muy frío, ¿no? Pues en un principio fue solo con pieles, pues ¿quién podía conseguir las pieles? Si no era fácil conseguir las pieles, ¿no? Y luego curtirlas, confeccionarlas para que se pudiera fabricar, qué sé yo, un faldón, una capa, un saquito, una chamarra, un calzado, ¿no? Pues solo los fuertes, dirigidos por los sabios, por los viejos, ¿no? Entonces estos fueron convirtiéndose en el grupo dominante en todo lo que era en ese entonces el muy reducido mundo humano, ¿no? Muy reducido porque eran pocos habitantes y porque estaban ubicados en regiones muy delimitadas en el continente africano. Y después fueron extendiéndose entre otras partes hacia Asia, el sur de Asia y hacia Europa. Y esto fueron grandes migraciones dirigidas por los ancianos, por los viejos y también por los fuertes. Les he recomendado mucho la película La Guerra del Fuego porque ahí de una manera didáctica, haciendo incluso algunas alteraciones a la historia, ¿no? A la historia real, pues nos mete todo en una gran aventura donde se ve claramente cómo son los viejos y cómo son los fuertes los que tienen primero el poder. ¿Cómo definimos el poder? Como la capacidad
de imponer a otros las decisiones propias. Ahora, las decisiones propias no son las decisiones egoístas, que me benefician a mí, no. Son las decisiones que le van a generar mayor bienestar a la colectividad. Eso sucedía en lo que Marx llamó el comunismo primitivo. Comunismo primitivo. ¿Por qué comunismo? Porque estaba de antemano el bienestar común, más que el bienestar individual. Claro, esto sucedió hace 10.000 años por lo menos, ¿no? Por lo menos. Y de ahí hasta el origen de la humanidad, hace 200.000 años más o menos. Es decir, durante más o menos 190.000, 185.000 años, el ser humano, durante 185.000 años, vivió en un comunismo primitivo, ¿no? Después ya vinieron la instauración de las sociedades divididas en clases y se instaura otra forma de producción, otra forma de organización social a la que se le llamó el modo de producción asiático, o bien el esclavismo, porque entonces ya los encumbrados solían esclavizar a otros grupos para que trabajaran en beneficio de los, pues sí, de los esclavistas, de los poderosos de aquel entonces, ¿no? Aquí ya se sumaban, además de los viejos, además de los fuertes, además de los sabios, también los religiosos, los que estaban en contacto con la deidad. Parte de la cultura humana fue crear ídolos primero, ¿no? Y después dioses y las religiones. Entonces, como parte de ese espíritu humano, pues se le atribuyó al dios en cuestión o a los dioses en cuestión, según la sociedad de la que se hable, la protección de la vida humana. Y de ahí que es que empezaron a surgir los rezos, las oraciones, las plegarias, ¿no? A la deidad para que fuera bueno, pues con uno y con su entorno inmediato, la familia, el poblado, la nación, qué sé yo. Entonces ya tenemos ahí pues una división muy grande entre grupos dominantes y grupos dominados. ¿Cómo se justificó esto ya en el siglo XIX, incluso siglo XVIII, en los albores de las ciencias sociales? Pues como un fenómeno que tenía que ver con el derecho a dominar, a maltratar y hasta asesinar a los grupos subordinados, a los grupos oprimidos, a las clases bajas. En una visión actual, la cosa parece ser más sencilla porque nos es más cercana, ¿no? Pero tendríamos que reconocer que en un principio, por ejemplo, el asunto de la cromática de la piel, de los colores de la piel, o de rasgos faciales, ¿no? O incluso características corporales, no era tan importante como lo otro, ¿no? Como qué idioma hablas, qué religión profesas, de qué territorio vienes, ¿no? A qué familia perteneces. Hoy eso sigue vigente. Y ahí es donde aparece el darwinismo social. Sí, claro, la sociedad está dividida en clases. Unos nacieron por decirlo así, en cuna de oro, ¿no? Nacieron en familias acomodadas, ¿no? Que tenían a su servicio gente trabajando para ellos. Y los acomodados, llámenles el esclavista, el señor feudal, el burgués capitalista, el banquero, hoy el artista connotado, en fin, todos estos grupos que forman las clases dominantes, los grupos dominantes. Entonces por ahí se inventaron desde el siglo XIX, teorías que justificaban esta explotación y que justificaban esta dominación bajo la idea de que Darwin ya había dicho que todos los seres vivos, en particular los animales,
respondían a la ley del más fuerte, ¿no? Y si tú eres más fuerte, ya sea por tu fuerza física o ya sea por tu fortaleza política o económica, por tu poder económico o tu poder político, tienes derecho a subordinar, sojuzgar, maltratar, reprimir y hasta desaparecer a los grupos no privilegiados, a los grupos pobres, a los grupos subordinados, a los grupos oprimidos, ¿no? Pero esto no lo dijo Darwin. Es una mala interpretación de Darwin, es una interpretación muy a modo de los grupos dominantes. Darwin era inglés, respondía a las órdenes de la corona, recibía el apoyo de la corona inglesa, ¿no? Y gracias a ello es que logró hacer sus estudios. Sin embargo, él no justificó nunca, no se dedicó a eso, ni la criticó tampoco a la corona inglesa, ¿no? Ni a esa sociedad donde los nobles, por el simple hecho de ser hijos de quienes son, de tener cierto apellido, se creían con sangre azul y se creían con los privilegios para maltratar a los otros, ¿no? ¿Qué dijo Darwin en realidad? Insisto, voy a poner un ejemplo y lo tomo de un documental que vi hace muchos años y donde por fin entendí a qué se refería Darwin, ¿no? La ventaja de tener las cosas ilustradas y filmadas, cosa que yo espero pronto empezar a utilizar aquí. ¿Qué dijo Darwin? Dice, hay una especie, ¿no? Por azares de la evolución surge una especie y esa especie pues predomina en un ámbito, en un bioma, en un hábitat, con T, no con D como me lo hacían mis alumnas, así me lo escribían, hábitat, no es hábitat con T, las dos T's, hábitat, que es el lugar donde habitan las distintas especies, ¿no? Cada una tiene su hábitat. Bueno, este era un cangrejo. Un cangrejo, pues como todos los cangrejos, sus dos tenazas, sus 6 patitas, ¿no? Su concha, sus ojitos, así eran los cangrejos. Y se alimentaban de ciertos peces, ¿sí? A los cuales pescaban con su tenaza. Sus tenazas eran, pues, de tamaño regular. De pronto, hay un individuo de estos cangrejos que nace con una mutación. Es decir, la mutación se gesta en el mensaje genético, hay una deformación del mensaje genético. Incluso se habla de errores en el mensaje genético, en los cromosomas, de tal manera que este individuo nace con características físicas, anatómicas, diferentes a las de sus predecesores, a las de sus padres. En este caso, este cangrejito nació con una tenaza más grande que la otra, solo una, ¿no? Entonces, los pescadores y los biólogos que los acompañaban, porque estaban haciendo investigaciones sobre ese cangrejo, pues dicen, ¿qué va a pasar con este cangrejo? ¿No? Tiene una tenaza muy grande. Pues resulta que tener una tenaza más grande le dio una mejor aptitud para alimentarse en su hábitat. ¿Por qué? Porque podía agarrar peces más grandes, aunque fueran peces de la misma especie, pero podía agarrar los más grandes, ¿no? Y podía triturarlos más fácilmente. ¿Para qué? Pues para despedazarlos y llevárselos a la boca y comer mejor. Como estos cangrejos se reproducen muy rápido, ¿no? Pronto este cangrejo tuvo hijitos que transmitían su mismo mensaje genético, entonces empezó a tener hijitos de cangrejos con una tenaza grande. Ya se había dado origen a una nueva especie. ¿Qué pasó con la especie original? Que se fue extinguiendo. ¿Por qué? Porque la nueva especie simplemente le quitaba la oportunidad de comer, pues porque eran mucho mejores cazando a los pescaditos de los que se alimentaban, a los pececitos de los que se alimentaban, ¿sí? Entonces ahí tienen ustedes cómo una mutación genética, claro,
puede dar origen a un individuo diferente a sus padres. Si esta mutación resulta hereditaria, se puede heredar a la descendencia. Pronto, este cangrejo, tenaza grande, tuvo hijos, ¿no?, que eran igualitos a él. Y estos tuvieron hijos que eran igualitos a él. Y lo más simpático e interesante es que estos podían vivir más tiempo. ¿Por qué? Pues porque se podían alimentar mejor e incluso podían defenderse mejor de otros depredadores. En cambio, la especie original no podía defenderse de los mismos depredadores, no podía comer mucho porque pues, le costaba trabajo, ¿no?, capturar a la presa y luego desmenuzarla para comerla, porque tenía sus tenazas muy chiquitas. Cuando por fin esta especie se sigue reproduciendo y la otra, sus individuos empiezan a morir jóvenes y ya no se reproducen tanto por el simple hecho de que mueren jóvenes, ¿no? Y mueren jóvenes porque están alimentándose ya mal, ¿sí?, hasta que esta especie original terminó por desaparecer y fue sustituida por la especie de la tenaza grande. Claro, esto pasa en un ámbito oceánico muy reducido, muy limitado. No sé qué tan reducido, pues, pero es muy limitado, ¿no? Entonces es probable que los mismos cangrejos originales que tuvieron una mutación y que fueron exterminados del hábitat en el que se encontraban, pues es posible que estén en otros lados, en otros hábitats donde no ha surgido esta mutación. Esta es la lógica de la evolución de las especies. Si por una mutación el australopiteco logró tener una cavidad craneana, es decir, un cráneo más grande, y rellenarlo con un cerebro, un encéfalo mucho más complejo, con mayor capacidad de interconexión entre las neuronas, pues por supuesto que ese nuevo homínido pues va a vivir más años, se va a reproducir más, porque tiene más posibilidades, no solo de alimentarse, sino de protegerse del medio ambiente y de protegerse de los depredadores. Y es así como el hoy ser humano, Homo sapiens sapiens, reina en el planeta, ¿no? Somos casi 8,000 millones de seres humanos, distribuidos prácticamente en todo el mundo, ya con excepción de algunas zonas desérticas y sobre todo en los casquetes polares, en los polos, pues parece ser los únicos lugares donde el ser humano no se ha asentado. Se ha asentado en todos lados y come de todo y utiliza de todo, minerales, productos vegetales. ¿Para qué? Para construir su hábitat, para construir sus prendas, para construir sus armas. Vean la sofisticación en las armas que se tienen ahora, ¿no? Pero esto no es un proceso evolutivo, esto ya es un proceso del desarrollo social del ser humano. El proceso evolutivo en el ser humano, hasta donde se sabe, concluyó con la aparición del Homo sapiens sapiens hace aproximadamente unos 20,000 años, 30,000 años le ponen otros, ¿no? Incluso algunos dicen que fue hace 200,000 años que el Homo sapiens sapiens empezó, o sea, apareció y empezó a luchar, pues, ¿contra quién? Contra todos los demás depredadores que se alimentaban de lo mismo que el ser humano, carne y vegetales, ¿no? Y contra otros homínidos, en particular el que le llama nombre de Neandertal, que es el Homo sapiens, sapiens a secas. Ya era capaz del pensamiento abstracto, ya era capaz de rendirle culto a la muerte, era consciente de la muerte, le rendía cultos a los muertos. Ya se cubría con pieles también y hacía incipientes aldeas, ¿no? Con chocitas muy endebles, de palitos, ¿no? Ya producía sus propias armas. Pero el Homo sapiens sapiens era mucho más eficaz, mucho más veloz, aunque fuera de talla más pequeñita.
es decir, era menos fuerte, pero era más inteligente porque vivía más en sociedad. Es la sociedad, es la retroalimentación de los pensamientos, del lenguaje, de los sentimientos incluso, lo que va potenciando la capacidad humana y, por supuesto, la necesidad de la comunicación, ¿no? Que se dio en un principio con los rudimentos del habla, ¿no? Gruñidos, rugidos, ¿no? Sonidos guturales, poco articulados, y poco a poco fue avanzando hacia el lenguaje articulado, como lo usamos hoy todos los seres humanos, y luego, más importante todavía, hacia la escritura, ¿no? Ya ahí, ya ningún animal ha llegado a la escritura. El darwinismo social, como la interpretación de la sociedad, donde el más fuerte tiene privilegios naturales sobre los demás, no existe, no se ha dado, no es una cuestión evolutiva ni es un derecho natural. Al contrario, si es un derecho de los poderosos, es un derecho antinatural. ¿Por qué antinatural? Pues porque no nacimos para eso, nacimos para la cooperación, ¿sí? Los seres humanos. Si hoy tenemos un lóbulo frontal y una corteza cerebral que nos permite estas maravillas del pensamiento abstracto, del lenguaje, del arte, de la emotividad, de la creatividad, no fue por competencia, fue por cooperación. Claro, en un momento sí competimos con el neandertal y lo derrotamos, lo exterminamos. Se cree que en algún momento dado incluso el neandertal pudo cruzarse con el cromañón, que es el Homo sapiens sapiens, los seres humanos modernos, tal como somos ahora, ¿no? Y en esas herencias, en ese cruce, predominó la herencia del sapiens sapiens, o el hombre de Cromañón, también se le puede llamar así, es decir, del ser humano moderno, ¿no? Entonces, en todo caso, lo he dicho implícitamente a lo largo de este video, la diferencia entre el proceso evolutivo y el desarrollo humano, desarrollo social, pues, del ser humano, es que la evolución responde a un fenómeno de la naturaleza, accidentes de la naturaleza. Ajá. No tiene intencionalidad, no tiene un fin determinado, es decir, no tiene un sentido por sí mismo. Los seres humanos, todo lo que hemos hecho desde que empezamos a transformar el medio ambiente que nos rodea, el hábitat en el que vivimos, sí tenemos intencionalidad, sí tenemos finalidades, tenemos intereses, y esos intereses son racionalizados, justa o injustamente, son racionalizados correcta o incorrectamente, pero eso es lo que hace realmente a la sociedad humana, y no la posibilidad de aplastar a otros porque tengo más recursos. Si tienes más recursos, es porque tu sociabilidad, o la sociabilidad, o tu socialización, pues, tu socialización o la socialización de quienes te precedieron, de tu familia, de tu linaje, ¿no? Pues así lo permitieron. Pero ya hay una situación consciente allí, ¿no? Y hay un uso que puede ser un uso abusivo. No solo un uso, sino un abuso de tus recursos. Y los conviertes en recursos de poder para aplastar a otros o para no dejarlos superarse. No estoy hablando solo de individuos, estoy hablando sobre todo de los grupos, ¿sí? En fin, el darwinismo social es traer a la sociedad la ley de la selva, ¿no? La ley del más fuerte, la ley de que el pez más grande se come al pez chico. Pero esto
el ser humano es capaz de revertirlo, como se ha probado a lo largo de muy distintas experiencias sociohistóricas en distintas partes del mundo. Algún día les voy a hablar de esto. Hoy por lo pronto ya me fui a 3/4 de hora, otra vez es un video largo, qué pena me da. Espero que les haya sido interesante, espero que si no están de acuerdo me anoten por ahí en la cajita de los mensajes que no están de acuerdo y por qué, ¿no? Si están de acuerdo, adelante. Y si no, pues nada más pónganle un like, ¿no? En fin, ya me pasé de tiempo. Nos vemos pronto con otro videíto que espero que sea simpático. Nos vemos.